Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a MedGuys. El día de hoy comenzaremos hablando de los tejidos, específicamente del tejido epitelial. Por acá les dejo una lista de lo que será el contenido de la clase, donde hablaremos un poco de la definición, la clasificación y característica del tejido epitelial. Seguidamente hablaremos del mecanismo de nutrición del epitelio de revestimiento específicamente. Conoceremos aquí la definición de corión liso y la definición de corión papilar. Luego procederemos a explicar cada uno de los diferentes epitelios, siendo estos simples o estratificados, donde podemos hablar de epitelios simples planos, cúbicos, cilíndricos y pseudoestratificados, o de epitelios estratificados, planos, cúbicos, cilíndricos o polimorfo. Comencemos entonces. El tejido epitelial es un tejido básico compuesto por células adosadas en forma de una capa continua. Esta capa, cuando la veamos en el microscopio, va a ser la capa que más se tiñe. Ella va a recubrir lo que serían las superficies exteriores o va a tapizar cavidades internas y se clasifica según su función en epitelio de revestimiento y epitelio glandular. Cuando hablamos de epitelio de revestimiento, se hace referencia a todas las células epiteliales que se reúnen entre sí para formar membranas. Este término de membranas se es utilizado como un sinónimo de tela o tapiz que tiene como función recubrir lo que sería todas las superficies corporales de nuestro organismo, tanto internas como externas. Y cuando hablamos de epitelios glandulares, nos referimos a este mismo epitelio de revestimiento, el cual se va a invaginar y va a empezar a producir productos de secreción que luego son vertidos, puede ser hacia la superficie del organismo o directamente al torrente sanguíneo. En el video de hoy nos vamos a basar en la explicación de lo que será el epitelio de revestimiento y en el siguiente video vamos a explicar más detalladamente lo que sería el epitelio glandular. Hablemos ahora de las características. Es importante tener presente lo que caracteriza a cada uno de los tejidos, porque es lo que nos va a ayudar a diferenciar el uno del otro. Gracias a las características vamos a poder diferenciar un tejido epitelial de un tejido conjuntivo o muscular que vamos a ver más adelante. Ok, este tejido epitelial se caracteriza por ser un tejido rico en células. Es por eso que les expliqué anteriormente que es como la banda que más se tiñe, la que al observar en el microscopio vamos a poder observar que se va a teñir con hematocilina y eosina de una manera que va a ser visible. Luego podemos observar que las células epiteliales van a adoptar distintas formas geométricas. ¿Cómo así? Esto quiere decir que nos vamos a encontrar con la presencia de células que pueden ser aplanadas, que pueden ser cúbicas o cilíndricas. ¿Y qué pasa con el núcleo de esas células? Pues el núcleo va a variar su forma igualmente dependiendo de la forma de la célula. Si su célula va a ser aplanada, el núcleo va a ser aplanado. Si nos encontramos con una célula que va a ser cúbica o poliédrica, el núcleo va a ser redondo. Y si nos encontramos con una célula cilíndrica, pues el núcleo va a ser ovoide. Otra de sus características es que este epitelio es un tejido avascular, es decir, que carece de vasos. Entonces, deriva su nutrición de la difusión de sustancias alimenticias desde los capilares sanguíneos que se van a encontrar en el tejido conjuntivo. Entonces, por esta razón, cuando encontremos un tejido epitelial, vamos a darnos cuenta de que siempre subyacente a este tejido va a estar un tejido conjuntivo, a través del cual va a surtir la alimentación al tejido epitelial. Este tejido se conoce con el nombre de corión, dermis o lámina propia del tejido epitelial, que vamos a ver a continuación. Y por último tenemos que el tejido epitelial carece de sustancia intercelular fibrilar y posee solo una escasa cantidad de sustancia amorfa. Esta sustancia amorfa que posee nos va a ayudar a que se mantengan unidas las células epiteliales entre sí, favoreciendo lo que sería la formación de medios de unión. También podemos observar que esta sustancia amorfa nos va a permitir la difusión de sustancias nutritivas y de desecho. Entre las funciones de este epitelio nos vamos a dar cuenta de que este es un epitelio encargado de lo que sería la protección, el transporte celular, secreción, absorción, permeabilidad selectiva y la detección de sensaciones. Cuando hablamos entonces de epitelio de revestimiento debemos tomar en cuenta dos factores. El primer factor es que las presiones recíprocas que ejercen las células al ubicarse muy cerca de la otra
es lo que nos va a conferir las formas geométricas, lo que nos va a determinar que podamos conseguir en este epitelio células planas, cilíndricas, cúbicas y poliédricas. Y el otro factor que debemos tomar en cuenta es que la función que le está asignada a la membrana epitelial puede determinar cambios en la forma de todas o de algunas células constitutivas. Esto quiere decir que podemos encontrar la presencia de capas en este epitelio. Cuando tenemos una sola capa de células, vamos a hablar de un epitelio simple. Pero ahora cuando aumenta y ahora son 2 capas de células o incluso más, vamos a hablar de un factor importante, que sería la estratificación. La estratificación no es más que una diferenciación morfológica que adquiere este epitelio para cumplir más eficazmente lo que sería la función de protección. Como ya les expliqué, este epitelio es avascular, por lo tanto requiere un mecanismo de nutrición el cual va a depender de un tejido conjuntivo que por medio de difusión vaya a aportar lo que serían los nutrientes a dicho epitelio. Esto se va a realizar a través de un corion o lámina propia. Entonces vamos a tener la presencia de 2 tipos de corion, puede ser un corion liso o un corion papilar. Cuando estamos en presencia de un corion liso, es decir que vamos a estar en presencia de epitelios simples. Como ya les mencioné, son epitelios que van a tener una sola capa. O, en dado caso, pueden ser estratificados formados por un máximo de 5 estratos. La unión conjuntiva epitelial se hace según una superficie plana, por eso se denomina corion liso. En cambio, cuando hablamos de un corion papilar, como su nombre lo indica, va a presentar papilas, es decir, este corion se va a invaginar para poder aportar la nutrición a este tipo de tejidos que van a presentar más de 5 capas, porque este corion va a estar presente en epitelios estratificados que ya van a tener más de 5 capas. Este corion va a formar evaginaciones que van a penetrar en el espesor de la membrana epitelial, haciendo variable dicho espesor. Es muy irregular la línea de unión entre ambos tejidos. Entonces vamos a estar en presencia de un corion liso cuando hablemos de tejidos simples o de tejidos estratificados que tengan máximo 5 estratos. Y vamos a hablar de corion papilar cuando hablemos de tejidos estratificados con más de 5 estratos, de 5 capas. Por acá les dejé un pequeño cuadro de manera de que puedan visualizar cada una de las formas que puede adoptar las células de este tejido de revestimiento, clasificadas dependiendo del número de capas que va a obtener, pudiendo ser simple o pudiendo ser estratificada. Vamos a conocer las características de cada una de este tipo de epitelio. Vamos a comenzar hablando sobre los epitelios simples. Vamos a poder encontrar 4 tipos de epitelios simples, siendo estos los planos, los cúbicos, cilíndricos o pseudoestratificados. Cuando hablamos de los planos, estamos hablando de que estas van a ser células que van a predominar lo que sería el diámetro transversal sobre su diámetro longitudinal. Por eso lo dice su nombre, son células que van a encontrarse aplanaditas. Y por ese mismo hecho de que van a estar aplanadas, van a tener poca cantidad de citoplasma. Y su núcleo igualmente va a estar aplanado. Y su eje mayor se va a disponer siempre paralelo a lo que sería la membrana basal. Cuando hablamos de los epitelios cúbicos, nos encontramos en células en el cual el diámetro transversal y longitudinal son aproximadamente iguales y su núcleo va a ser redondo, ubicado en posición central. En los epitelios cilíndricos vamos a encontrar células que van a ser mucho más altas que anchas. El núcleo va a ser ovoide en posición basal y su citoplasma va a ser abundante supranuclear, es decir, arriba del núcleo. Y en cuanto a los epitelios pseudoestratificados, nos vamos a encontrar con la presencia de membranas epiteliales simples constituidas por 2 tipos de células. Es decir, vamos a encontrar aquí células cúbicas y células cilíndricas. Estas células que constituyen este epitelio se apoyan en la membrana basal. Todas se van a apoyar en la membrana basal, pero no todas van a tener contacto con lo que sería la membrana apical, es decir, no todas van a llegar a la superficie. Es por eso que este epitelio adquiere el nombre de pseudoestratificado, porque da la apariencia que es como si fuera un epitelio estratificado, da la impresión de que es estratificado, pero sigue siendo simple, porque todas sus células van a contactar con la membrana basal.
Hablemos ahora de los epitelios estratificados. Aquí también nos podemos conseguir 4 tipos de epitelio. Podemos conseguir los epitelios planos estratificados. Estos van a representar la membrana epitelial del organismo con mayor número de estratos celulares, como podemos evidenciarlo en la piel. En la piel podemos encontrar este tipo de epitelio plano estratificado, el cual va a tener como función principal, como sabemos de lo que sería la función de la estratificación, es protección. Va a tener un corion que va a ser siempre papilar. Por lo tanto, ya aquí podemos deducir que este epitelio va a tener más de 5 capas y va a estar constituida por un estrato basal de células cilíndricas, varios estratos de células poliédricas y varios estratos de células aplanadas. Cuando hablamos de los epitelios cúbicos, vamos a hablar de un epitelio que va a tener solamente 2 estratos celulares. Va a estar conformado por un estrato que va a ser basal de células cilíndricas y otro superficial de células cúbicas. Su corion siempre es liso. Es importante aclarar acá que cuando hablamos de un epitelio estratificado, el nombre del epitelio, sea plano, sea cúbico, va a estar o va a depender de lo que serían las células que van a estar en la parte superficial. No va a ser las que están en la parte basal, sino en la parte superficial las que nos van a dar el nombre. Si las células, en este caso, que están en la parte superficial son cúbicas, pues entonces el epitelio va a ser cúbico estratificado. Si en cambio serían planas, el epitelio se va a denominar epitelio plano estratificado. Cuando hablamos de los epitelios cilíndricos estratificados, vamos a estar en presencia de un epitelio que no va a poseer más de 5 estratos celulares, mostrando por lo tanto un corion liso. Este va a estar constituido en su estrato basal célula por células cilíndricas, 1 o 2 estratos de células poliédricas y un estrato de células cilíndricas superficiales. Y por último tenemos lo que sería el epitelio polimorfo o urotelio. Este varía de acuerdo al órgano. Depende de si el órgano está contraído o distendido. Este es un epitelio que conseguimos en lo que sería la vejiga e incluso en los uréteres. Por eso adoptó el nombre de urotelio. Cuando el órgano está contraído es un epitelio cúbico estratificado que va a ser de 4 a 5 estratos celulares y va a estar formado por una capa basal de células cilíndricas, 2 a 3 estratos de células poliédricas y una superficial de células cúbicas. Es decir, que cuando el órgano va a estar contraído, vamos a estar en presencia de un epitelio cúbico estratificado. En cambio, cuando está distendido, toda la membrana epitelial va a disminuir su grosor, mostrando un epitelio plano estratificado formado por 2 o 3 estratos celulares. El corion siempre va a ser liso. Esto es importantísimo que tengamos en cuenta. Sea que el órgano esté distendido o esté contraído, nuestro corion siempre va a ser liso. Bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Próximamente les tendremos un video donde hablaremos de los medios de unión y las modificaciones apicales. También hablaremos de lo que sería el tejido glandular. No olviden suscribirse y si les gustó este video pueden seguirnos en nuestras redes sociales donde van a tener muchísimo más contenido médico. Gracias.